muchísimo gusto ver a muchas personas, caras conocidas, pero también a muchos países que se están conectando a esta llamada, a esta sala, y gente de España que sé que está obviamente madrugando y también gente de Perú que está ya un poquito tarde. Y bueno, agradecer mucho la confianza y espero que les guste, espero que les guste, ¿sale? Voy a compartir la pantalla, ¿me ayudan? Nada más para ver si la ven. Sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio. Muchísimas gracias por esta presentación. Efectivamente, soy licenciada en nutrición, apasionada de mi carrera, con más de 28 años de experiencia. Y bueno, vamos a introducirlos a este tema. A mí me encanta la resistencia a la insulina, porque realmente es la clave para entender el proceso inflamatorio celular, que hoy en día sabemos que lo podemos catalogar como una epidemia, ¿ok? Y obviamente es un gran porcentaje que tiene nuestra población, es el 75% de la población mundial que tiene una inflamación y muchos no lo saben, ¿ok? Muchas veces cuando hablamos de este tema, los que han profundizado sobre este tema, decimos que ahora vemos rangos de inflamación, no sabemos porque es una inflamación totalmente silenciosa, sin embargo, hay forma de saberlo, ¿ok? Fíjense bien en esta estadística, el 50% de los individuos que tienen un perímetro abdominal superior a 100 centímetros presentan una resistencia a la insulina. O sea, nada más por este dato ya sabemos que hay una resistencia a la insulina. Y una de las cosas y la finalidad de esta plática para todos ustedes es concientizarnos. O sea, hay mucha información sobre esto y si tú te identificas con algo, de verdad tenemos que tomar cartas en el asunto para poder cambiar este panorama de situación que pasa en nuestro organismo y empezar a cambiar nuestro estilo de vida. Yo puse este cuadrito nada más para especificar que hay un porcentaje de grasa que debe de estar distribuido en todo nuestro organismo, que en mujeres es el 22%, en el hombre es el 15%. Aquí hay otros porcentajes, lo que equivale hueso, músculo, agua, proteínas, tejidos, etcétera. Pero tenemos que cuidar estos porcentajes de grasa corporal. No hay que irnos a lo que dice la báscula, sino a la medición. Por eso, esa estadística que di anteriormente. La pancita, la panza. Aquí en México se dice panza al vientre, al abdomen. Eso lo dice todo. Cuando nosotros tenemos nuestra pancita abultada, es un indicio y un signo que podemos detectar los que nos dedicamos a la salud, que hay ya una resistencia a la insulina. Pero primero vamos a identificar qué es la insulina. La insulina es una hormona que segrega el páncreas, es vital para nuestro cuerpo y lo que sirve la insulina es para que la glucosa entre, ¿verdad?, a cada una de nuestras células para que sea empleada como la producción de energía. Es decir, sin la presencia de esta hormona, ese azúcar o esa glucosa no entraría a nuestras células y por supuesto no tendríamos la energía que necesitamos durante el día. Pero, ¿qué significa la resistencia a la insulina? Voy a leerlo tal cual, así como dice, y voy a explicarlo. Dice, la resistencia a la insulina se produce cuando las células del músculo, grasa e hígado no responden bien a la insulina, esta hormona que acabo de mencionar. No pueden absorber la glucosa en la sangre fácilmente. Como resultado, el páncreas produce más insulina para ayudar a este desorden metabólico, por supuesto. Entonces, esa glucosa que no entra a la célula porque hay una resistencia, hay un endurecimiento en las paredes celulares, hace que nuestra insulina, esta hormona, se segregue de más, haciendo que se inestabilice esta glucosa a nivel sangre. Esto es un círculo que quiero explicarle. Muchas veces cuando el paciente refiere que tiene mucha hambre, quiere decir que va a ir a comer principalmente carbohidratos. Esto va a hacer que produzca más insulina. Esto va a hacer que esas células se vuelvan más resistentes. Almacenamos ese azúcar en forma de grasa corporal
y no se va a quemar. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de 2 horas? Vamos a tener otra vez ese sentimiento de cansancio y de hambre y esto vuelve a suceder. Ese es un ciclo. Esto lo puede tener un niño, lo puede tener un adolescente, lo puede tener una persona adulta o de la tercera edad. Muchas veces me dicen es que puedo tener resistencia porque ya es la edad. No, pueden tener resistencia a la insulina niños hasta de 10 años, 8 años. Yo he visto en mi consulta que pueden tener esta resistencia a la insulina. Entonces, ese exceso de azúcar que no está entrando a la célula y que el páncreas está segregando un exceso de insulina, el hígado la va a convertir en una grasa y esa grasa se va a ir en la parte abdominal y cuando se va en la parte abdominal es donde están todos nuestros órganos más importantes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es el sobrepeso o la obesidad. Hay una estadística significativa que a mí me llamó mucho la atención. Las personas que tienen un peso normal pueden tener un 16% de probabilidades de tener resistencia a la insulina, con un peso normal, porque puede tener otros síntomas o factores de riesgo. El 50% de una persona que tienen un peso o un sobrepeso más bien, tienen el 50% de probabilidades de tener resistencia a la insulina. Entonces, ser mayor de 45 años, tener padres o hermanos con diabetes, estar inactivos, por supuesto, que las condiciones de su presión arterial sean altas o anormales, tener un historial de diabetes gestacional, tener enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares, también tener síndrome de ovario poliquístico o endometriosis también probablemente puede ser, y personas que tienen el síndrome metabólico, algunos síntomas muy marcados como son la presión alta, niveles altos de colesterol, de triglicéridos o que su cintura mida más de 1 metro. Entonces, estos son los factores de riesgo de una persona que puede tener resistencia a la insulina. Es decir, cuando nosotros aumentamos los carbohidratos refinados en nuestra alimentación, hay un aumento en la glucosa en nuestra sangre. Esto hace que la producción de insulina sea alta y empiece a reducir estos niveles de glucosa. Pero el hecho de que nuestra glucosa esté bien no quiere decir que no tengamos resistencia a la insulina. El cuerpo es noble. Yo tengo pacientes que tienen la glucosa bien en sus niveles, pero sí tienen una resistencia a la insulina porque hay un marcador que más adelante voy a mencionar que muchas veces no tomamos en cuenta. Vamos a hacer algo así muy simplificativo de lo que he mencionado. Si nosotros consumimos un exceso de carbohidratos refinados, se va a producir altos niveles de glucosa en sangre, es decir, más de 130 mililitros por decilitro. Esto el hígado lo va a convertir en glucosa, en triglicéridos, y esto se convierte también en grasa que está en la parte abdominal. Si estos triglicéridos y grasa hacen que tengamos resistencia a la insulina, esto hace que el páncreas va a producir más insulina en nuestro cuerpo. Obviamente se van destruyendo esas células beta que son principalmente una fuente muy importante en el páncreas, y puede haber o hay un daño celular. Es decir, estos receptores que ustedes están viendo en estas imágenes se empiezan a perder y por eso no capta esa glucosa en nuestra célula. Estas membranas celulares empiezan a hacerse duras, ¿sí? Ya no hay esa facilidad para que entre esa glucosa a nivel celular. Por eso ese azúcar se queda en sangre y por eso se alteran los niveles de glucosa. Y el páncreas, al tener esa información, empieza a mandar más producción de insulina, y esto empieza a suceder en nuestro cuerpo un daño celular o un proceso inflamatorio celular. Pero no nada más eso, sino también empezamos a envejecer rápidamente. Aquí hay un concepto de un libro que me encanta, ya más adelante les voy a dar esta información. Me encantó el título, dice un matrimonio, el matrimonio perfecto. Aquí no hay peleas en este matrimonio. Dice la obesidad y la diabetes van de la mano. Entonces, cuando hay una acumulación o un aumento de acumulación de grasa, son factores de riesgo de una resistencia a la insulina. Cuando hay triglicéridos altos, cuando hay una hipoglucemia, mucha gente dice, siento que se me bajó la presión, ¿ok? Esto no es realmente la tensión arterial, sino son
bajas de azúcar a nivel cerebral, es decir, nuestra calidad de glucosa cerebral baja tanto que no tenemos enfoque y sentimos esa sensación, pero no es nuestra tensión arterial, sino son bajones de azúcar a nivel celular. La presión alta también muchas veces no se ve relacionado, que el alto contenido de carbohidratos en nuestra dieta refinados tiene una consecuencia en nuestra tensión arterial. Y por supuesto también la acumulación de grasa, principalmente ese almacenamiento que hace el hígado, que hace que nosotros tengamos un abdomen abultado. ¿Y qué va a pasar como síntoma? Empezamos a tener cansancio, confusión mental y nos puede dar otra sintomatología, ¿ok? Entonces, fíjense bien, de todo lo que les he comentado, el exceso de insulina es el pilar fundamental de un envejecimiento. Muchas veces no lo relacionamos, sin embargo, hay esta información, está científicamente comprobado que cuando hay una resistencia a la insulina, nuestro cuerpo empieza a tener un envejecimiento prematuro. Fíjense bien cuáles podrían ser todos los síntomas, porque no tenemos que tener todos los síntomas, podemos tener solo algunos, ¿ok? Niveles altos de glucosa en sangre cuando nos hacemos un estudio de laboratorio, principalmente un estudio. Si tienen un glucómetro, bueno, hay que cambiar la pila porque muchas veces no da bien el dato, por eso es vital hacerse los chequeos en los laboratorios. El tener mucha sed, el tener mucha hambre, el orinar por las noches, eso significa polidipsia, poliuria y polifagia, tener debilidad, un cansancio crónico o inexplicable, así me lo dicen, tengo un cansancio que no me explico por qué. Bueno, eso significa resistencia a la insulina. Dificultades para concentrarse, el que una suba de peso con facilidad o ya tenga un sobrepeso o una obesidad, el tener antojos por carbohidratos, ya sea en la mañana, de la tarde, pero no nada más por lo dulce, sino que estar picando un carbohidrato. Problemas digestivos también nos inducen a una resistencia a la insulina, niveles altos de colesterol y triglicéridos, la acantosis nigricans, que son obscurecimientos, por ejemplo, en los pliegues, principalmente en el cuello, en los nudillos, en los codos, mucha gente también se le pinta en la parte de la frente, presión arterial alta, no necesariamente, puede ser esporádica también, y infecciones recurrentes, generalmente respiratorias. Entonces, si tú te identificas con estos síntomas, de verdad tienes que poner atención y empezarte a concientizar, ¿ok? Algo que yo mencioné efectivamente en este evento que tuvimos Deluxe en Cancún, es la importancia de tener una alimentación balanceada, que ahorita más adelante se los voy a mencionar, porque el páncreas, además de segregar insulina, segrega otra hormona que se llama glucagón. Y tenemos que tener este eje en equilibrio para que realmente se hagan los procedimientos adecuados de la glucosa en sangre, que siempre tengamos la glucosa estable a nivel sanguíneo, pero no nada más eso, sino que tengamos una glucosa cerebral de calidad, que tengamos buen enfoque, que tengamos no estemos dispersos, no tengamos cansancio mental, no tengamos cansancio físico. Estas dos hormonas tienen que estar obviamente balanceadas. Es decir, la hormona de la insulina se segrega cuando comemos carbohidratos y la hormona del glucagón se segrega cuando comemos proteínas. Es decir, cuando nos sentemos a comer, tenemos que comer estos dos grupos para que esta hormona, que se llama de almacenamiento, pueda repartir esa glucosa en cada una de nuestras células y tener esa energía. Y cuando vayan bajando los niveles de glucosa en sangre, tengamos una reserva, y esta es la proteína. Cuando la consumimos, le damos como el permiso a esta hormona que se llama glucagón, para que esa hormona que almacenada a nivel hepático salga y empiece nuevamente a nivelar la glucosa en sangre. Por eso es importante el consumo de estos dos grupos. Si nada más consumimos carbohidratos y no consumimos una buena porción de proteínas, ¿qué pasa?
no va a dar permiso y esa glucosa se va a almacenar y se va a convertir en una grasa a nivel abdominal. Por eso la importancia de este equilibrio, para tener esa glucosa cerebral que les acabo de mencionar, para tener los niveles de glucosa en sangre como debe de ser, ¿no? La insulina le dicen la hormona que engorda, no es así, lo dicen muy comúnmente, y el glucagón es como la hormona que adelgaza. Entonces, por eso es tan importante tenerla en equilibrio para que se dé esta función como les acabo de mencionar. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos un exceso de insulina, pues indica, o sea, cuando un paciente me llega al consultorio y le hago un recordatorio de 24 horas, veo que hay un exceso de calorías en lo que está consumiendo. Eso quiere decir que está consumiendo un exceso de carbohidratos y esto va a hacer que se produzcan más radicales libres que nos hacen envejecer rápidamente. Si no hay un nivel de equilibrio en estos grupos de alimentos, pues obviamente no vamos a tener un buen enfoque, no vamos a tener una optimización en la glucosa a nivel sangre. Por eso es tan importante este eje. Pero también el exceso de insulina es un poderoso factor de crecimiento, es decir, si nosotros tenemos un exceso de insulina en sangre, va a hacer que nuestros telómeros se vayan acortando y esto nos acerca más a un estrés crónico y por supuesto a enfermedades crónico-degenerativas, además de almacenar grasa a nivel abdominal. Pero fíjense bien, yo puse este cuadrito porque me hacen mucho las preguntas sobre el ayuno prolongado, las dietas cetogénicas que tienen muchos nombres y el alto consumo de carbohidratos. Si se dan cuenta, el consumo alto de carbohidratos, el ayuno prolongado y las dietas donde no hay la presencia de carbohidratos tienen los mismos síntomas, los mismos signos. Tenemos glucosas bajas a nivel cerebral y esto va a hacer que no tengamos esa calidad de enfoque. Entonces, tengamos mucho cuidado. Hay una forma de alimentarnos sanamente para que este proceso inflamatorio esté equilibrado y nos alejemos de enfermedades crónico-degenerativas y, por supuesto, no hagamos un exceso de radicales libres a nivel celular. ¿Ok? Entonces, la resistencia a la insulina, cuando se da, se crea un ambiente totalmente degenerativo en nuestro organismo. Y esto va a ocurrir que nuestro cuerpo empieza a tener desórdenes hormonales, acercándonos a un síndrome metabólico, acercándonos a subir de peso con mucha facilidad y tener obesidad, aumentando los triglicéridos, que muchas veces por eso tenemos esos dolores de cabeza, teniendo alteraciones en nuestra presión arterial y por supuesto ya tener diagnosticada la prediabetes, que muchos médicos así le dicen, o la resistencia a la insulina como tal. Fíjense bien, obviamente el médico tiene que diagnosticar, pero si ustedes quieren hacerse un estudio de laboratorio, ustedes pueden hacer una autoevaluación, ¿sí? Si ustedes ven algún desajuste, de verdad tomen en cuenta esto y vayan con un profesional para tratarse, y la mejor forma también es suplementarse correctamente y una alimentación adecuada. Estos son los parámetros que generalmente yo les hago a mis pacientes. El de la insulina no es muy común que los médicos lo hagan, sin embargo, aquí en México es muy económico este examen. Las personas de Estados Unidos, cuando se hacen el estudio, tardan mucho en llegar precisamente porque el laboratorio se manda a México y se regresa a Estados Unidos. Entonces, aprovechemos los mexicanos en hacerse este estudio. La insulina debería de estar en menos de 10 unidades por mililitro. Entonces, cuando es un marcador predictivo y preventivo, fíjense bien, cuando está en más de 20, estamos envejeciendo aceleradamente. Yo he tenido pacientes, niños de 12 años que tienen 40. Entonces, por eso es un marcador totalmente silencioso, porque el cuerpo es noble. Puede tener las glucosas estables, ¿sí? Pero la insulina puede estar muy alta. Entonces, tengamos mucho cuidado en esta parte. Hacemos un perfil de lípidos para tener, obviamente, el dato de los triglicéridos, del colesterol y el porcentaje de grasa que les decía que es muy importante. Nombres es
menos de 15%, mujeres menos de 22%. Si nosotros tenemos estos datos, estamos envejeciendo rápidamente y tenemos resistencia a la insulina. Fíjense bien, si nosotros tomamos en cuenta estos dos estudios, me voy a regresar tantito, el dato de triglicéridos y colesterol, podemos hacer esta división, que es una división que es un marcador para saber si hay resistencia a la insulina, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si nuestra división está en mayor de 3, tenemos una resistencia a la insulina alta. Si está entre 2 a 3, es moderada, ¿sí? Lo ideal es que tengamos menos de 1 o estar entre 1 y 2. Pero este marcador también nos dice que podemos tener la posibilidad de un infarto. Por eso es tan importante tener los niveles de colesterol y triglicéridos dentro de los parámetros. Entonces, por ejemplo, aquí hay un estudio real de un laboratorio, aquí dice 50 de colesterol, de triglicéridos es 81, hacemos obviamente esta división. Esto es nada más para que ustedes se concienticen y lo podemos hacer con un estudio de laboratorio. Y la respuesta a este estudio es 1.6, ¿verdad? Quiere decir que está en un grado de resistencia ideal, es decir, que no tenemos realmente resistencia a la insulina, sino estamos en un dato ideal, ¿ok? Ahora, si ustedes se hacen la hemoglobina glucosilada, que también cuando está muy alto tenemos un grado de estrés oxidativo, este examen tenemos que tener el dato ideal es de 4.9 a 5.1. El examen de hemoglobina glucosilada de verdad es difícil tenerlos dentro de los parámetros, es difícil mantenerlo. Esto depende de la constancia de nuestro estilo de vida saludable y por supuesto hacer otros puntos importantes para mantener la hemoglobina glucosilada. Créanme que no es fácil tenerla en los rangos, por eso es tan importante hacerte estos estudios 2 veces al año. Por ejemplo, en el caso de este pacientito, tiene 4.8, es decir, está en un grado de estrés oxidativo moderado, ¿ok? Ahora, como les decía, el exceso de insulina es un pilar fundamental. He hablado sobre la resistencia a la insulina y el objetivo es evitar estos factores, evitar obviamente que uno tenga estas características y evitar el estrés oxidativo porque nos lleva a un envejecimiento. Este examen se llama HOMA, de hecho los laboratorios ya lo tienen, pero es una fórmula muy sencilla que los sacan de sus mismos estudios de laboratorio. Entonces aquí están los valores, ustedes pueden estar haciendo capturas de pantalla, estos son los valores. Si queremos estar exentos de una resistencia a la insulina, los valores tienen que ser inferiores a 1.96. Esta es la fórmula, ¿sí? Es la glucosa por la insulina entre 405. Entonces tenemos que extraer el dato de glucosa, extraemos el dato de la insulina, hacemos esta ecuación y el resultado, obviamente, de estos estudios de laboratorio es que no hay resistencia a la insulina. Es un paciente que obviamente es muy disciplinado, si ustedes están viendo que sus valores realmente están muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros realmente estamos conscientes de toda esta información que les estoy dando y sabemos que estamos en esta categoría, ¿verdad? Podemos hacer que nos acerquemos más, ¿verdad?, a que emerjan estas enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, para que haya un proceso de inflamación no resuelta o una resistencia a la insulina, esto no pasa de un día para otro. Esto pasa mucho tiempo atrás, se va gestando esta situación a nivel celular y luego empezamos a tener estas enfermedades crónico-degenerativas ya diagnosticadas por un médico. Ustedes pueden frenarlo, tienen la capacidad de frenar esta situación. Por esto este concepto que va de la mano y que gracias a la empresa Actives
se ha dado mucho a conocer sobre este concepto a la población, que se llama epigenética. Epi significa lo que hay alrededor de nosotros y lo que sucede a nivel genético. Entonces, nosotros podemos cambiar ese ambiente que hay en nuestro alrededor para que no se dé este tipo de situación en nuestro organismo, no se dé una resistencia y no aparezcan enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones nutricionales como profesional de salud? Bueno, desde mi punto de vista, la alimentación tiene que tener las 5 leyes, ¿sí? Tiene que ser completa, tiene que ser equilibrada, tiene que ser variada, suficiente, adecuada, especificada en horarios de comida y ser totalmente inocua o higiénica. Para esto se necesita tener horarios de comida y la mejor forma de hacerlo durante todo el día es que tengan 3 comidas principales y ustedes hagan 2 refrigerios. Esto va a hacer que su glucosa siempre esté estable a nivel celular, que su páncreas esté segregando la cantidad adecuada de insulina, la cantidad adecuada de glucagón, porque en cada una de sus comidas tiene que ver proteína y carbohidrato, y además esto hace que tengamos una glucosa de calidad. ¿Cuáles son los grupos de alimentos? Tenemos que tener en nuestro platillo los 3 grupos, no pueden fallar, tenemos que tener los 3. Obviamente vamos a tratar de que nuestros protagonistas sean las frutas y verduras, que es del grupo de los carbohidratos, y vamos a tratar también a nuestra alimentación como si fuera un medicamento. Así como le tenemos el respeto a los medicamentos en un gramaje y en un horario, también tenemos que respetar nuestro platillo o nuestros tiempos de comida. A mí me dicen, oiga, doctor, licenciada, ¿no me va a dar usted una receta? La receta es el programa nutricional, porque el programa nutricional, el mejor medicamento es el alimento y les estoy poniendo un horario. Esa es mi receta realmente. Entonces, ¿cuáles son las proteínas? Siempre hay que escoger de buena calidad, sin grasa. Estos son algunos ejemplos que ustedes pueden tomar en cuenta. Les digo, pueden estar tomando capturas de pantalla. Todos los cortes deben de ser sin grasa. Ya hay quesos frescos sin grasa, ya hay queso panela sin grasa, ya hay queso Oaxaca sin grasa que ustedes pueden utilizar. También que los carbohidratos, ¿verdad? Siempre escojamos los que más baja carga tienen, ¿sí? Porque si nosotros queremos tener un buen estilo de vida saludable, tenemos que moderar la producción de insulina. ¿Qué es lo que estimula la insulina? Los carbohidratos. Y es por eso que tenemos que escoger carbohidratos favorables, que yo siempre les digo carbohidratos antiinflamatorios, que son los que nos va a llevar a la salud celular. Estos son los carbohidratos que realmente les recomiendo. Son carbohidratos que tienen baja carga de azúcar y hay que consumirlas en nuestros platillos siempre con moderación. No en jugos, no utilizando aparatos, consumiéndolo obviamente con las cáscaras que sean comestibles, como nuestros ancestros y nuestros abuelos lo hacían, que no utilizaban ningún aparato para hacerlo, siempre a mordidas. Es la mejor forma de consumir los vegetales y las frutas, y vamos a consumir estos son los antiinflamatorios porque son los que tienen menos carga glicémica. Ahora, hay carbohidratos que tienen una carga glicémica media. Tenemos que moderarlos, que son las leguminosas, como el frijol, la lenteja, las habas, el betabel, la zanahoria cocida, la avena cocida. Tengan mucho cuidado. Tiene una carga glicémica un poquito alta. Tenemos que, las personas a veces piensan que por ser un alimento bueno están utilizando una cantidad mayor, y esto puede tener repercusiones, por supuesto, en su salud. La guanábana, la piña, la tortilla de maíz son alimentos de carga glicémica moderada. Y por supuesto existen alimentos de carga glicémica alta, donde participan algunas frutas y son todos los carbohidratos que son procesados, ¿sí? Todas las frutas que son tropicales tienen alta carga glicémica, así que tenemos que tenerlas con moderación. El maíz también se considera una carga glicémica alta. El arroz, por supuesto, las pastas, las bebidas alcohólicas, todas las exquisiteces son alimentos que tienen altas cargas glicémicas.
Ustedes también, esto también lo tiene la empresa Actives, es una orientación nutricional y aquí también viene todo lo que les estoy mencionando sobre los alimentos que tienen alta carga, carga media o carga baja para que ustedes lo tengan y empiecen a transformar su cocina haciendo alacenas antiinflamatorias, que son, así le digo a nuestra alacena, una farmacia antiinflamatoria en nuestra cocina para evitar enfermedades crónico-degenerativas. Ahora, algo muy importante, somos lo que la microbiota hace con nuestro cuerpo. Así que tenemos que tener esta microbiota sana. ¿Qué es la microbiota? La microbiota, la más extensa que tiene nuestro cuerpo, es conocida anteriormente como la flora intestinal, ¿sí? Así la conocíamos en nuestros tiempos, ¿verdad? Pero ahora se le da el nombre de microbiota intestinal y esto yo quiero recalcar. ¿Qué decía Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina moderna? Todas las enfermedades comienzan por el intestino. Esto es una realidad y es tendencia en salud. Tener la microbiota sana es lo mejor que puedes hacer en tu cuerpo. Tienes que trabajar día con día, hora por hora, minuto a minuto para que tu microbiota esté sana. La más extensa les decía que es la microbiota intestinal y la microbiota también es considerada como el segundo cerebro. Fíjense bien, hay mucha información sobre esto. El eje intestino-cerebro, eje intestino-tiroides, eje intestino hepático, eje intestino-aparato digestivo. Es importantísimo lo que hace nuestra microbiota, de verdad, si la tenemos inestable o estable. Si hablamos del cerebro, ahí tenemos una producción de neurotransmisores muy importante y de producción de sustancias que modulan nuestro estado de ánimo. Voy a dejar que tomen una captura de pantalla, pero ahí tiene que ver si realmente tenemos un buen estado de ánimo, si nuestras decisiones son correctas, nos regula la temperatura, el placer, todo tiene que ver en nuestra microbiota intestinal. Por eso tenemos que tenerla totalmente estable y funcionando correctamente, porque no nada más es lo que representa en nuestro sistema neurológico, sino es un sinfín de situaciones que pasan en nuestra tiroides, en nuestro hígado, en la parte de nuestro sistema nervioso, etc. Esto es lo que ocurre cuando tenemos una microbiota sana. Nuestro comportamiento cognitivo va a estar bien, nuestras emociones van a estar bien, nuestra sensación de dolor va a estar normal, nuestra digestión, nuestra hambre, nuestro apetito van a estar estables y por supuesto todos los mediadores que tienen que ver a nivel celular van a estar trabajando correctamente. Pero si nuestra microbiota está totalmente alterada, primero que nada va a haber alteraciones del comportamiento, no nada más emocional sino cognitivo. Entonces vamos a estar de mal humor, vamos a perder paciencia, no vamos a dormir bien, nuestro umbral del dolor va a estar totalmente inestable, van a ser inaguantables cualquier dolor que tengamos en nuestro cuerpo. Nuestra hambre va a estar alto, vamos a querer comer, vamos a estar ansiosos por comer y esto nos va a llevar a una resistencia a la insulina. Los niveles anormales a nivel celular que nos defienden del proceso inflamatorio igual van a estar inestables y nos va a llevar a un estrés oxidativo severo. Y por supuesto va a alterar nuestra microbiota y nos va a acercar a enfermedades crónico-degenerativas. Es muy importante que nosotros incluyamos suplementación, una suplementación de tecnología epigenética como el que les voy a presentar que se llama Link. Link es el combustible celular, el número 1 a nivel mundial de su biodisponibilidad, porque tiene un sistema que realmente va a permitir, aunque estemos hechos trizas en nuestro sistema digestivo, se va a permitir esta biodisponibilidad. Su ingrediente principal es el ácido butírico y es el que realmente va a darle alimento a esas bacterias que están dentro de nuestra microbiota para tener estable esta microbiota y podamos absorber todos los nutrimentos necesarios que necesita nuestro cuerpo. Ya he mencionado algunos de estos beneficios que tiene este suplemento, pero también va a controlar el azúcar en sangre, va a ayudarnos a controlar el colesterol y los triglicéridos, va a regular nuestro metabolismo y por supuesto también nos va a regular nuestro peso. Esto es porque también este suplemento trae inulina, que son prebióticos importantes también para que nuestras bacterias se estén desarrollando correctamente y no perdamos estabilidad del ácido butírico.
Tenemos también que tener siempre esta microbiota totalmente haciéndola que funcione correctamente. ¿Qué pasa con una microbiota permeable? Nos va a llevar a una resistencia a la insulina, un desequilibrio en el proceso inflamatorio y un estrés oxidativo severo. Pero si te concientizas, tú tienes en la mano toda la sartén para que tú puedas cambiar totalmente todo este panorama y encender genes que tienen que ver con salud, haciendo que esta microbiota esté sana, que mejoremos la glucosa en sangre y por supuesto la producción de insulina sea adecuada, que este equilibrio del proceso inflamatorio celular se dé y regulemos el estrés oxidativo y envejecemos normalmente y naturalmente, alejándonos de enfermedades crónico-degenerativas. Pero para esto, si tú tienes alguna situación como todo lo que he mencionado, tenemos también la posibilidad de cambiar todo este panorama. Este suplemento que se llama Genomex es un activador de la NRF2, el más potente a nivel mundial, el número 1, en donde vas a regular, por supuesto, el estrés oxidativo y tu cuerpo va a producir enzimas y antioxidantes que van a regular este proceso de oxidación, alejándote de enfermedades crónico-degenerativas y principalmente ayudándote al sistema inmunológico. Es el número 1 a nivel mundial que hace esta regulación y que por supuesto también te va a proteger de efectos del medio ambiente y reduce significativamente lo que acabo de mencionar, que es el estrés oxidativo. Es el número 1, no hay otro, no hay comparación, es el número 1 el que hay en este momento. ¿Y por qué les digo que es el número 1? Porque realmente lo que va a hacer es que no hay otro suplemento que regule de manera correcta y tenga esta habilidad de regularlo, porque hay fases que pasa que no voy a explicar porque es mucha química, pero realmente es el único que va a hacer que realmente activemos antioxidantes maestros y que va a hacer que nosotros nos alejemos de enfermedades crónico-degenerativas. Como mencionaba, si tienes ya las enfermedades crónico-degenerativas diagnosticadas, te va a ayudar a regenerar nuevamente o a resolver ese daño celular para evitar una complicación, pero hemos visto pacientes o testimonios en donde no nada más regulamos y resolvemos el daño celular, sino las personas tienen otro estilo de vida totalmente diferente. ¿Ok? Tenemos otro suplemento dentro de esta compañía que se llama Optimen, que es el escudo celular. Prácticamente, de verdad, es un escudo que sucede en nuestro cuerpo. Los beneficios de este suplemento es que no nada más es un antioxidante y un antiinflamatorio, sino también es un antibacteriano, así como tal. También nos ayuda mucho a la cicatrización, a procesos de dolor agudo, o sea, el que sí sentimos, como por ejemplo en articulaciones o cuando tenemos alguna situación de movilidad, hemos visto cambios significativos en los pacientes. Es como un analgésico totalmente natural, sin efectos secundarios y no tiene efectos ni siquiera en el corazón, ni renales, ni absolutamente nada. No hay efectos secundarios con este suplemento y también va a maximizar por su encapsulado, va a hacer que tengamos una mejor absorción y se lleve a cabo que este metabolito que viene de la cúrcuma, que es un metabolito más sencillo que se llama tetrahidrocurcumina, se absorba y se haga efectivo en nuestro cuerpo. Y vamos a tener una mejor calidad de vida, pero nada más eso, es importante la sinergia de Genomex y Optimen para optimizar en tiempo esa resolución que queremos a nivel celular. Tenemos otro suplemento que se llama activador metabólico, se llama Airo. Tenemos 2 sabores, el camu camu y el de maracuyá. Ahora tenemos también la presentación en tarros, pero también tenemos sobrecitos. Y este es un activador que nos va a ayudar muchísimo en disminuir la parte de la grasa abdominal por los ingredientes que tiene este polvito, esta bebida que también se le llama activador metabólico. Nos va a ayudar a tener energía y nos va a ayudar en un bienestar en general porque también tiene vitaminas y minerales. Tiene inulina, que también nos va a ayudar a regular el triglicérido, el colesterol, y hemos visto que los pacientes que toman este suplemento tienen muy buen estado de ánimo por un ingrediente que se llama café verde sin tostar y los hace estar felices y contentos durante todo el día.
y nos ayuda a adaptarnos más y portarnos bien cuando hacemos un programa nutricional. Entonces, las ingestas de los formuladores son estas que están viendo ustedes aquí. Pueden tomar una captura de pantalla. El Genomex se toma una. Es importante que se consuma durante la comida. Yo generalmente lo doy a la hora de la comida. El Optimen son 2 cápsulas, puede ser antes de la cena o antes de dormir. El Link son 2 cápsulas, puede ser una antes del desayuno o una antes de la cena, o 2 cápsulas antes del desayuno. Y el Airo se sugiere una medida al día. Muchas personas hacen dos veces esta toma. Generalmente son personas que hacen ejercicio, lo pueden hacer, pero con una medida es más que suficiente para tener energía durante todo el día. Y les decía que tenemos herramientas dentro de Actives que nos pueden ayudar también a concientizarnos en nuestro estado de salud, y esto es un mapeo que nos va a ayudar a ver en qué posición estamos, si realmente estamos bien, más o menos, o muy mal. Y es una orientación que también tiene códigos, es interactivo totalmente para que ustedes vean esta ingesta que ustedes necesitan y los cambios que tienen que hacer. Pero también viene un reporte de inflamación silenciosa o celular, viene un reporte de bienestar cerebral y viene un reporte de la microbiota intestinal para que ustedes estén haciendo estas evaluaciones y vayamos cambiando nuestro estilo de vida, nuestro panorama de salud. Y bueno, para concluir, algo muy importante, a mí me preguntan cuál de todos tengo que tomar. Lo ideal es que ustedes consuman toda la línea de esta tecnología epigenética, porque tiene puntos importantes que debemos de cumplir en nuestro organismo. En el caso de Genomex, vamos a ayudarnos a regular el estrés oxidativo. En el caso de Optimen, regula el proceso inflamatorio, no nada más crónico, sino también agudo, y vamos a tener una mejor respuesta en antioxidantes y longevidad. Queremos ver nietos, pues tenemos que trabajar en nuestra alimentación y en nuestra suplementación. Si consumimos Link, que es la función importante para nuestra microbiota intestinal, de verdad es un aliado, le dicen la molécula de Dios, precisamente porque nos va a ayudar precisamente a regular este revestimiento intestinal importantísimo en nuestro cuerpo. Y junto con Airo, pues que es el activador metabólico, lo que nos va a ayudar es todo lo que he hablado en este tema, es el control de la insulina, la glucosa en sangre y los lípidos en sangre. Si consumimos todos, vamos a mejorar el sistema nervioso, digestivo, el sistema neurológico. Todas las hormonas que tienen que estar en nuestro cuerpo empiezan a regularse. Por eso tenemos cambios significativos también en nuestro sueño. Y vamos a encender esos genes que tienen que ver con bienestar y con salud. Si nosotros mejoramos este perfil de expresión genética, modulando esta epigenética a través de nuestro estilo de vida, es decir, de hacer cambios de alimentación, de suplementación, un ejercicio moderado y tratar de controlar nuestras emociones, vamos a tener una mejor calidad de vida. Tenemos respaldos científicos, por supuesto. También les dejo esta imagen para que ustedes le hagan una captura de pantalla, porque realmente tenemos un respaldo científico. No son suplementos que salieron ayer, son suplementos que han sido investigados. La empresa tiene obviamente un consejo médico que tiene personalidades importantísimas a nivel mundial que están avalando nuestros productos. Por eso, con esa seguridad, ustedes pueden consumir los productos de Actives. Y bueno, para hacer este ambiente tenemos que usar estos dos conceptos, que es la epigenética y la nutrigenómica, que son dos conceptos que ustedes van a estar escuchando mucho hoy en día. Y la epigenética pues es todo lo que podemos cambiar que está a nuestro alrededor, y la nutrigenómica son estos componentes como la alimentación y la suplementación para que se haga todo este cambio y encendamos esos genes que tienen que ver con salud. Y bueno, termino con esta frase que a mí me gusta mucho, dice: el genoma humano es una obra maestra de la naturaleza, cada gen tiene su propio papel en la orquesta de la vida. Y por eso es tan importante cuidar cada una de nuestras células para que esta orquesta no se desafine. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo conmigo, gracias por su confianza y culminamos esta charla.